Comenzamos con esta nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 1 y 2 del segundo de Shemuel. Ya estamos en el libro de segundo de Shemuel. Así que vamos a proceder a realizar ronda donde enfatizaremos aportes de dicho capítulo. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, bien, amén. Amén, bien. Amén, bien, amén. Bien, primera ronda leeremos el capítulo 1 y brindando aporte de la lectura, y la segunda ronda lo mismo con el capítulo 2. Voy a cambiar la traducción de esta lectura. Bien, noticia de la muerte de Shaul. Después de que Shaul murió, David peleó contra los amalequitas y los derrotó. Entonces regresó a Ziklag y quedó allí unos días. Dice 1 o 2 días. Al tercer día llegó a Ziklag uno de los soldados de Shaul, venía con la ropa toda rota y con ceniza en la cabeza, lo que demostraba que venía muy triste. Cuando llegó ante David, se inclinó hasta tocar el suelo en señal de respeto. David le preguntó, ¿de dónde viene? El soldado le contestó, me escapé del campo de la batalla donde peleaban los israelitas. ¿Y qué pasó allí? Volvió a preguntar David. El soldado respondió, el ejército israelita perdió la batalla. Muchos de nosotros escapamos, muchos otros murieron. También murieron Shaul y su hijo Jonatán. David insistió en preguntar, ¿y cómo sabes que Shaul y Jonatán murieron? Y el soldado le respondió, yo estaba en el cerro de Gilboa, y vi cuando Shaul se lanzó sobre su espada. Vemos la espada del escudero. Shaul vio que se acercaba a los filisteos con sus carros de guerra y su caballería. Me llamó y yo me puse a sus órdenes. Shaul me preguntó, ¿quién eres? Y yo le respondí, soy una amalequita. Entonces me ordenó, ven, acércate a mí y mátame. Estoy agonizando, pero no me puedo morir. Yo lo ayudé a morir porque me di cuenta de que él no iba a vivir. Luego le quité la corona y el brazalete que tenía en su brazo. Aquí los tiene usted, mi señor majestad. Una vez más, David le preguntó, ¿de dónde dice que eres? Y él respondió, soy un hijo amalequita que vino a vivir en Israel, o sea, un extranjero. Entonces David le dijo, ¿y cómo te atreviste a matar a quien el Creador eligió como rey de su pueblo? Tú mismo reconoces tu culpa al decir, yo maté al elegido del Creador. Enseguida le ordenó David a uno de sus oficiales que mataran a Amalequita, y el oficial lo mató. Después de eso, David y sus hombres rompieron su ropa para mostrar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y se echaron a llorar. Luego ayunaron y estuvieron muy tristes, pues también habían muerto muchos soldados israelitas. David entonó un cántico para expresar su tristeza por la muerte de Saúl y Jonatán, y ordenó que ese cántico se le enseñara a toda la gente de Yehudá. Ese cántico aparece en el libro de los justos, y dice así, pobre Israel, los valientes que eran tu orgullo cayeron muertos en las montañas. No se lo digan a nadie en Gat, ni lo cuenten por las calles de Ascalón. Que no se alegren las ciudades de Filistín, ni haga fiesta esa gente idólatra. Que nunca más vuelva a llover en los campos y colinas de Gilboa. Fue allí donde se burlaron de los escudos de los valientes. Fue allí donde perdió su brillo el escudo de Shaul. Tanto las flechas de Jonatán como la espada de Shaul siempre estaban empapadas de sangre. Siempre se clavaban en la grasa de sus enemigos más valientes, Shaul y Jonatán, mis amigos más queridos, más rápidos que las águilas y más fuertes que los leones. Juntos disfrutaron de la vida, juntos sufrieron la muerte. Mujeres de Israel lloren por Shaul, que las bestias con grandes lujos y las cubría con adornos de oro. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Jonatán ha caído muerto en lo alto de la montaña. Qué triste estoy por ti, Jonatán. Yo te quería más que a un hermano. Mi cariño por ti fue mayor que mi amor por las mujeres. ¿Cómo pudieron los valientes perder la vida en la batalla? Bastante interesante ese cántico. No sé, son cosas que suceden. David estaba como que muy aferrado a Shaul. Se sabe que él era el ungido, pero ya el Creador lo había abandonado. Mira lo que pasó cuando el mismo Shemuel seguía llorando a Shaul cuando hizo lo que hizo. O sea, que el Creador le dijo, tú vas a seguir llorando al que ya yo he desechado. Ya, yo sé, como ya supéralo, ya está bueno. Entonces, pues,
Lo mismo aplicaba como que para David. David, tú vas a seguir o sea, ya el creador lo había abandonado. Y ve luego de esta derrota de los amalequitas, David se queda, vemos que David se queda 2 días en Siclac. Sabemos que Siclac fue el lugar que el rey filistín le otorgó a David para que se quedase. Vemos que este mensajero extranjero viene a traerle noticias a David sobre lo sucedido con Saúl y sus hijos. Más vemos que dice que terminó de acabar con la vida de Saúl en su agonía. En el capítulo anterior leímos que Saúl se lanza sobre la espada del escudero, pero al parecer Saúl no termina de morir por completo. Eso es lo que se refiere a este mensajero, ¿verdad? Que le dice a David. Además vemos que en la condición crítica en la que se encontraba Saúl, nunca se iba a recuperar, sino que ya le quedan pocas fuerzas. Esto de entender que Saúl también una persona como que dura de matar, en otras palabras, un fuerte guerrero. ¿Por qué esta malequita lo ultima y le trae estas pertenencias a David? Bien, sabemos que David era el sucesor cuando muriera Saúl y estos eran los atuendos del rey, así que pudiera ser sido un mensaje del creador hacia David y por medio de este mensajero fueron llevados estas cosas a él. David amó mucho a Jonatán, lo expresa claramente en su comparación con el amor de las mujeres, queriendo decir que su amor era fiel a David, más David también le tenía un amor a Jonatán, como dice la escritura, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aunque sabemos que hay veces que uno es más favorito que otro, ese amor por tu prójimo no debe faltar. Hay veces que tenemos preferencia, no porque nos da la gana, sino porque nos llevamos más bien uno con el otro, pero ese amor por el prójimo siempre debe estar. Porque David le pregunta de dónde eres, o sea, ese mensajero. Una vez se le responde, soy hijo de un extranjero residente. Fíjense que era una malequita, pero era un hijo de extranjeros residentes. En otras palabras, alguien que vivía con el pueblo de Israel. Es por eso que le lleva las cosas a David, lo trata de mi señor con respeto y reverencia. Cuando llega, él se postra delante de David porque él ha vivido mucho tiempo en Israel. A pesar de que él no es un israelita, pero sí conoce las costumbres del pueblo de Israel. Vieron que por no vivir con el pueblo era considerado un israelita. No había hecho algún tipo de conversión, sino que se quedó como extranjero residente. Conocía de las leyes y sabía del entorno de Israel. Así que lo tenemos como algo interesante. Sigo pensando que David actuó un poco mal sobre este asunto de mandar a quitarle la vida a que le fue a llevar la noticia, ya que la malequita no había matado a Saúl, sino que terminó con su agonía. Aún vemos que David continúa demostrando que está muy dolido por la muerte de Saúl y Jonatán, y es por eso que se puede, ¿verdad? Que puede ser que le estén pasando ciertas cosas o otros retrasos a David en el trayecto de su camino al reinado de Israel como pueblo. Recordemos que David era un hombre de guerra y sus impulsos podían ocasionar, a veces, dependiendo de la situación, un conflicto. Y esto no era muy saludable que digamos. Aunque sí en un comienzo supo cómo actuar de ciertas situaciones en su entorno, y esto era muy favorable, pero sus arranques emocionales eran como que muy agresivos, y a veces se iba al extremo. Como por ejemplo, lo voy a traer de nuevo, con el tipo de la colina, que él dijo, los voy a matar a todos, cuando el único que tenía la culpa era un hombre. Eso fue un arranque emocional pero al extremo. Entonces David tenía como esos ciertos arranques y aquí actuó como uno de esos, o sea, como le tenía tanto amor a todavía a Saúl y a Jonatán, que cuando el del mensaje le trae como que remató para que Saúl no siguiera sufriendo. O sea, se la disputó con el pobre hombre que le vino a traer la noticia, le trajo el casco la corona y los brazaletes. Entonces, esa fue la parte que me dolió un poco en cómo David actuó. David enseña el cántico del arco en honor a Saúl y a Jonatán. Lo demás lo voy a dejar por si desean agregar un poquito más sobre este capítulo. Voy a pasarla con Ilian. Adelante, Ilian. Gracias, Shalom y Haxamea, para todos los que estén escuchando. Es bien interesante porque vemos que aquí pues relata cómo David reacciona a la muerte de Saúl y Jonatán. Como bien dice, David, en un arranque de furia, manda a matar al mensajero que le lleva la noticia,
por el hecho de entender de que pues lo mató, o sea, aunque estuviera moribundo y la persona entendiera que le estaba haciendo un favor en terminar completamente con, ¿verdad?, con su vida, con su sufrimiento, en su último, ¿verdad?, suspiro, quizás David pensaba que a lo mejor había una esperanza, o sea, a lo mejor hubiera sido diferente si la Amalequita hubiera hecho un intento de salvarlo, de socorrerlo, de acompañarlo en esos últimos momentos, en vez de rematarlo. También yo creo y entiendo por lo que se ve en los relatos que hemos leído anteriormente, David tenía un arraigado sentido de lo que significaba ser el ungido del Creador. O sea, David tenía bien por alto y con un respeto enorme lo que significaba ser el ungido del Creador, independientemente si ese ungido del Creador estuviera haciendo las cosas mal. Porque obviamente David sabía que Saúl estaba haciendo las cosas mal, lo había abandonado, pero de igual manera, por sobre todo, tenía ese respeto y esa creencia arraigada de lo que significaba eso y de respeto que tenía que tener hacia las cosas sagradas. Y yo entiendo que es por eso que David, las veces que tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hacía, se detenía porque tenía un temor enorme a levantar la espada, o sea, levantar su mano contra el ungido del Creador, aunque ya el Creador, por medio de Samuel, le había dicho que ya lo había abandonado y que era David el nuevo ungido del Creador. Vemos también en el cántico la tristeza por Jonatán, o sea, era su hermano, él lo dice, o sea, el amor de ellos era de hermano, una cosa que se trascendía, no como obviamente hacer la comparación al amor de una mujer, porque obviamente el amor de una mujer hacia un hombre puede ser frívolo también, puede ser un amor celoso, egoísta, y tiene, ¿verdad?, algunos aspectos que a veces son hasta un poco negativos, pero en cambio el amor de hermanos que yo tenía era desinteresado, era genuino, no era egoísta, tenía virtudes positivas que en comparación a ¿verdad?, al amor que se puede tener entre hombre y mujer, donde pues hay otras emociones donde se pueden, ¿verdad?, interpretar dependiendo de cómo tú lo veas, porque el Creador es celoso y en la relación de pareja siempre hay un celo, pero hay que tener cuidado qué tipo de celo es ese, porque no puede ser un celo enfermizo, que ¿verdad?, un celo que sea dañino. Pero el Creador es celoso con nosotros y con su pueblo, o sea que el celo no es algo malo, es el cómo tú lleves ese celo, porque ahí está el celo de por cuidar, el celo de querer cuidar a esa persona, o ese celo de que tú sentir que te pertenece, porque cuando uno se une con una pareja, ¿verdad?, se hace ese pacto de que el hombre le pertenece a la mujer y la mujer le pertenece al hombre, uno le pertenece al otro. Y pues, ¿verdad?, en el caso de ellos dos, pues era otro tipo de amor donde había la libertad, no había ese celo, no había ese sentido de pertenencia, era un amor donde Jonatán podía dar su vida por él, o sea, desinteresado, no se pedía nada a cambio, ese tipo de cosas como yo veo, ¿verdad?, la comparación que hace aquí David del amor que tenía, que se tenían entre ellos dos. Y nada, eso es lo que quería comentar sobre esta lectura. Gracias. Gracias, Ileana, gracias por el aporte. Vamos a seguir la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, aquí seguimos aquí viendo más relatos de guerras y encontronazos. Vemos cómo termina la vida de Saúl. Obviamente este capítulo
la segunda parte de Samuel. Es más bien ahora el enfoque sobre el reinado de David. Y vemos pues que Saúl no tuvo una muerte buena, sino que vemos como este mismo Amalequí le relata a David cómo fue la muerte de Saúl. Dice que él y Jonatán, cuando le da la noticia, dice ellos murieron, y va directo donde David, y él dice que trajo su corona y todo, y a lo cual David le preguntó, ¿cómo tú sabes que estaban muertos Saúl y Jonatán, su hijo? Y él comienza a relatar y le dice, bueno, que él casualmente estaba en el monte Gilboa y vio a Saúl apoyado sobre su lanza. En otras palabras, parece que ya Saúl sabía que estaba vencido, se tira sobre su lanza, pero que he aquí los carros y los batallones de jinetes que ya se le iban alcanzando. Entonces me parece a mí que él prefirió morir con la que el otro lo matara, que morir en manos de los jinetes y los otros que él estaban alcanzando. Aparentemente Saúl se dio vuelta para mirar hacia atrás, vio a la Amalequita y me llamó y le respondí, heme aquí, a lo cual él le dice, ¿quién eres tú? Y le respondí, Amalequí soy yo. Entonces me dijo, párate, lo ruego, sobre mí y mátame, porque me agarraron las convulsiones. En otras palabras, ya él estaba moribundo, pero aparentemente eso era una muerte que podía extenderse un tiempo más y él no quería ser alcanzado por los jinetes. Lo cuento así porque me pongo en el lugar de la guerra ahí mismo, tratando de ver cuál fue el pensamiento de Saúl, cuál fue el pensamiento de la otra persona con quien él estaba comunicándose. Le dice, me estoy muriendo, pero aún mi vida está en mí. Entonces dice el relato que se puso sobre él, lo maté, porque sabía que él no viviría después de su caída, pero tomó su corona, que tenía su cabeza, y el brazalete que tenía en su brazo, y lo he traído aquí ante mi señora David. Aparentemente esto sí, me parece a mí, que siendo Saúl rey, y le está pidiendo algo a él, viendo él agonizar y sufrimiento, viendo a los jinetes, pues él toma la decisión de rematarlo. Pero yo no creo que él lo mató intencionalmente para, según yo veo en el relato, la intención de él es que Saúl no sufriera más de lo que estaba sufriendo y que tampoco que fuere rematado por los jinetes y los otros que venían, agarrando así su corona y el brazalete, porque pudiese ser que también lo despojaran de su corona, lo cual él sabía que esa corona que le correspondía a David y se la lleva. Pero él llega a David con esto y dice que cuando David escuchó, dice que él rasgó sus vestiduras, sus atuendos, todos los hombres que estaban con él también, y rindieron honores, lloraron y ayunaron hasta el anochecer. Pero entonces aquí vuelve David estando angustiado, con la misma pregunta hacia este hombre, y le dice la segunda pregunta. La primera pregunta fue, ¿cómo sabías tú que David y Jonatán murieron? Número 1. Y ahí él le relata. Y la pregunta número 2 le dice, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido del Eterno? Entonces ahí vemos a un David que va más allá. Primero David le pregunta como hombre de guerra, ¿cómo sabes tú que ellos estaban muertos? Pero aquí yo veo otra pregunta desde la posición espiritual. Entonces ahí le dice, ¿cómo no tuviste, sabiendo él las circunstancias? Fíjense que él como que desdobla, ahora el propósito de su pregunta es otra. Dice, tu mano para matar al ungido del Eterno. Y entonces, como vio la muerte al ungido del Eterno diferentemente, él no juzgó, pues mira, estaba casi moribundo, sino que él dijo, está hablando de temor y el ungido del Eterno, pues sencillamente pues lo mandó a matar. Y ahí mismo dice que su sangre iba a ser sobre la cabeza de él, dice, tu sangre es sobre tu cabeza,
pues tu propia boca testiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido eterno. O sea que él no se echa esa sangre sobre él, sino que su propia boca testiguaba. Pero vemos aquí para mí yo veo que es otro nivel espiritual, porque le trajo su corona. Yo no veo que el hombre tenía la intención pues de asesinarlo, sino que pues lo ayudó a morir. Y entonces ahí vemos vemos a David como hombre de guerra, pero también David conforme al corazón del Creador. Él estaba complementando todo este programa, pues él era un ungido del Eterno, y él no en ningún momento dice, pues bueno, dame la corona, ahora soy rey, sino que él separó ese momento con su hijo Jonatán también para declarar duelo y también su angustia. Pues nada, esto fue lo más que me resaltó de este capítulo, y tengo otro comentario, pero sería del próximo capítulo. Pues gracias. Gracias, Minerva, gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Shalom, gracias. Bueno, pues como comentaron anteriormente, ¿verdad? Creo que David, al decidir la muerte del mancebo, usó el mismo criterio que él usó para nunca querer matar a Shaul, ¿verdad? Él siempre dijo, ¿quién ha de matar al ungido del Creador? O sea, según David, matar a un ungido era una desgracia, punto. Aunque el mismo Creador lo hubiese abandonado, pero sabemos que David era un hombre fiel, y que tenía, como dijeron anteriormente, el temor, ¿verdad? Por el significado de lo que era ser un ungido. O sea, entonces es bien interesante porque en mi lectura dice, aquí le digo, dice, y él me volvió a decir, yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias y toda mi alma está aún en mí. Entonces él estaba moribundo, pero qué interesante, ¿verdad? Que hace esa expresión de lo del alma. Entonces, si una persona que está moribunda, en pocas palabras te está diciendo, sácame de esta miseria, o sea, ¿cómo tú dices que no? Entonces él era el rey, le estaba dando casi una orden, ¿no? Y son cosas que hay que tomar en cuenta. Eso es bien importante. Entonces lo otro, ¿verdad? Y el amor entre David y Jonatán, ¿verdad? Que yo pienso que provenía de una conexión del Creador, sinceramente, ¿verdad? Jonatán siempre reconocía el valor de David y veía sus dotes de rey, tenía el ojo para eso, pero es que Jonatán era un hombre temeroso al Creador. Entonces yo pienso que dejándonos llevar por eso, Jonatán, desde que conoció a David, vio ese potencial. Y más aún cuando su papá fue injusto con David, y David seguía siendo tan fiel con él. O sea, David amaba a Shaul, y a Jonatán también. O sea, los dos tenían un significado para él muy grande. Entonces, como esas conexiones, ¿verdad? Que podemos tener con personas que son inexplicables, lo mismo como con una mujer o con un hombre, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con otra cosa que no sea algo así como casi espiritual, ¿verdad? Podríamos decir, porque son personas que llegan a tu vida y tú dices, wow, qué increíble la conexión que tengo con esta persona y el amor que siento por esta persona, ¿verdad? Que muchas veces hasta pasan los límites de la misma sangre, o sea. Y pues el amor que demuestras esta lectura y la fidelidad que tenía Jonatán con David y David con Jonatán es algo que nos debe de verdad inspirar en nuestro diario vivir, para ser fieles con las personas que nosotros amamos, y que siempre podemos aprender algo de eso. Y pues nada, eso era lo que quería comentar. Gracias, Jonabe, gracias por el aporte. Recordemos que David también compartió mucho por la cercanía de la familia de la realeza de Shaul.
Esto lo coloca a él como alguien bien cercano o alguien perteneciente a ellos. Es por eso que David se siente tan identificado con este amor que le tenía a ambos. ¿Alguien más, algún aporte de esta ronda? Me gustaría agregar algo. Yo considero que la decisión del rey David de darle muerte me parece que fue justa. Me parece que fue justa porque por las siguientes razones. La Torá ordena que el homicida, el que mata a otro, debe morir. Como lo estipula bien en el libro de Shemot, en el libro de Vayikra, en el libro de Barín, habla de diferentes momentos cuando dice que quien mira a otro debe morir, o quien le quite la vida a otro debe morir. Shemot 21:12, Vayikra 24:17 y Bamidbar 35:16. Entonces él confesó, había que hacer un juicio a confesión de parte de relevo de prueba. Él confesó que lo había matado. ¿Y por qué no lo ayudó? Si él estaba todavía, le quedaban fuerzas, ¿por qué no lo trató de salvar? ¿Por qué no lo llevó a donde el rey, a donde el rey David? ¿Por qué no buscó ayudarlo? Sino más bien que por ser amalequita, me parece, aprovechó quizás esta petición de el rey, lo mató y no buscó ayudarlo, pues no buscó más bien ayudarlo, porque por lo visto él todavía quedó pues con algo de fuerza, como lo dice allí en la misma escritura. Entonces le dio muerte y no tenía el derecho de hacerlo, la potestad para hacerlo, además porque estamos hablando de, digamos que fue calificado, ¿no? el homicidio, porque no era cualquier persona, sino que además era el rey ungido. Y entonces le mata de esta forma, y creo que por haberle matado, sí, injustamente, digámoslo así, David más bien creo que está cumpliendo la Torá en este sentido. Mi parecer. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por ese aporte. Sí, pudieran haber pasado muchas cosas, pero debemos de recordar que David le habían alcanzado flechas. Luego de eso, David cae a Shaul. Shaul cae al suelo luego de esa flecha. Luego que se ve en su doloroso sufrimiento, le pide al escudero que le traspase la espada. Vemos que él se echa sobre la espada del escudero. El escudero se mata, eso fue en los capítulos anteriores. Y luego vemos otro suceso donde aparentemente esta malequita lo ve en su agonía. O sea, estamos viendo ya a un Shaul prácticamente muerto. Y Shaul le da una orden de terminar con ese sufrimiento. Fue, como mencionó aquí yo una vez, fue como un decreto de rey en ese momento. Termina mi sufrimiento para que esta gente no vengan. Yo entiendo, bajo todo lo que he leído, ¿verdad? Bajo todo este panorama. Número uno, en los capítulos anteriores vemos que en la aparición de la pitonisa le dice este espíritu: tú mañana te reunirás conmigo, o sea, mañana vas a morir. Yo entiendo que ya Shaul no tenía una vía para poderse recuperar, estaba ya a punto de, ya no le quedaban ni fuerza, y pues en su decreto del rey pues lo terminó pero en teoría, vamos, no hay que buscar mucho esto. La malequita no lo mató, sino que terminó su agonía. Y yo entiendo que sí, lo que comenta aquí Isaac es muy válido, porque es por la Torá, pero cabe destacar que el amalequita no fue quien mató a Shaul. Quien los mataron fueron los filisteos. En teoría, vemos aquí que esta malequita culmina prácticamente con lo poco que ya le quedaba a Shaul. Shaul no iba a poder recuperarse de eso, y yo creo que la malequita se lo deja saber a David. Pero David como que está muy aferrado a ese amor, bien comprensible, y pues tomó esa decisión. Pero bueno, eso fue una decisión que tomó
David como la decisión que iba a tomar de matar a todos aquellos a causa de un hombre, y la mujer lo detiene. ¿A causa te vas a ir por este hombre? ¿Vas a matarlo a todos? Y él le dijo, gracias a ti no he cometido algo que tenía en mente, o sea, algo que David sabía que iba a ser mal. Y pues somos seres humanos, no somos como que máquinas perfectas, somos con virtudes y defectos. ¿Alguien más, algún aporte adicional? Sí, yo quería mencionar algo, es que escuchando, ¿verdad?, los aportes que acaban de dar, esto es algo que para mí es un tema que se puede tomar de dos formas diferentes, y también es como algo un poquito de doble filo. Bien, sabemos que Saúl estaba mal, las decisiones que estaba tomando todas eran mal. Él le dice al escudero, mátame. O sea, ¿quién es Saúl para tomar esa decisión de pedir que lo mataran? O sea, está mal. Después él mismo se trata de suicidar, o sea, de matar. Está mal. Después llega el amalequita, según, ¿verdad? Porque todavía había quedado vivo. Y vemos que todavía estaba pidiendo porque lo mataran. O sea, el escudero tuvo más temor que el mismo amalequita. ¿Por qué? Porque el escudero era un israelí. O sea, sabía de la Torá, pero el amalequita no. También hay que ver que el amalequita era un enemigo de Israel también. David acababa de salir de una guerra con ellos. Porque así mismo como Saúl estaba peleando con los filisteos, David también se enfrentó con los amalequitas. Entonces, hay que ver también que muchas veces en estos tiempos, estas personas que llevaban noticias con artefactos, ¿verdad?, dando a entender como la prueba de que mira, sí, está muerto, aquí está la prueba, el comprobante. Eran personas también que buscaban recompensas por llevar la noticia. Así que yo creo que más que nada, yo creo que en esta parte acabo de escuchar a Isaac lo que acaba de mencionar, y creo que sí tiene mucha razón. David actuó bien en haberlo matado por esas razones que me acaban de venir a la razón. Y lo otro que estaba pensando también, que me trae a la mente, ¿verdad?, esta discusión de lo que estamos hablando, es de la eutanasia. Hoy en día vemos personas que están en su lecho de muerte, ¿verdad?, que tienen enfermedades terminales o que ya están sufriendo y quieren morir y quieren que le practiquen la eutanasia para ya no sufrir. Y yo digo, el creador a fin de cuentas es el que decide cuándo tú vas a morir y cómo. No tú, no otra persona. Y hay que ¿verdad?, ver estas cosas de diferentes ángulos para poder llegar cada uno, ¿verdad?, a su propia conclusión, a su propio entendimiento. Pero escuchando, ¿verdad?, todo lo que ustedes compartieron, que está muy, muy interesante, pues ahora lo estoy viendo como de otra perspectiva, en el hecho de eso, de que el que le dio su acto final fue un amalequita, un enemigo de Israel también, una persona que no tenía Torá. Saúl tomando decisiones malas, todo el tiempo malas, o sea, pidiendo que lo mataran, tratando de matarse él mismo. O sea, Saúl estaba mal y lo que hizo estaba mal, y el que le siguió la corriente en seguir su voluntad estuvo mal. Y ahí vemos la comparación con el escudero, que se negó, y con el amalequita, que sí supuestamente trató de ser piadoso, quitándole, ¿verdad?, ese último sufrimiento en el que estaba pasando. Y nada, es algo que es para meditar, ¿verdad?, y para reflexionar. Es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Ilian, gracias por el aporte. Saúl también mata a la casa sacerdotal, que eran también ungidos del Creador, y los mató sin piedad. Así que son muchas cosas, hay varios puntos en estas situaciones, y pues varios puntos de vista también que cada uno trae, y todos son importantísimos. Voy a seguir con la próxima lectura. Voy a empezar leyendo el capítulo número 2 de Segunda de Samuel. Dice: después de esto, David consultó al Creador: ¿puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y el Creador le respondió: claro que puedes regresar. Pero David insistió: ¿y a qué pueblo debo de ir? Y el Creador le contestó: ve a Hebrón.
Y David se fue a Hebrón con Ahinoam y Abigail, que eran sus 2 esposas. Ahinoam era del pueblo de Jezreel y Abigail había sido esposa de Nabal. David se llevó también a sus soldados con su familia y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos a Hebrón. Entonces la gente de Judá fue a donde estaba David y le derramó aceite sobre la cabeza. Así lo declararon rey de Israel, de Yehudá. Y como le informaron de la gente de Jabes de Galat había enterrado a Saúl, David envió a los de Jabes de Galat este mensaje: que el Creador los bendiga por ser tan fieles al rey, pues lo han enterrado. Que el Creador les trate siempre con mucho amor y que nunca los abandone. Yo también haré lo mismo por el bien que han hecho. Así que anímense y sean valientes, porque aunque Saúl ha muerto, ya la gente de Judá me hizo rey. Mientras tanto, Abner, que era hijo de Ner y había sido jefe del ejército de Saúl, se llevó a Ishboset al pueblo de Mahanaim. Como Ishboset era hijo de Saúl, allí lo declararon rey de todo Israel. Así fue como Ishboset reinó sobre Galat, Gesurú, Jezreel, Efraín y Benjamín. Ishboset tenía 40 años de edad cuando comenzó a reinar, pero solo reinó 2 años. Los únicos que reconocieron a David como rey fueron los de Yehudá. Por eso David se quedó en Hebrón y fue rey de Yehudá durante 7 años y medio. Un día Abner y los ayudantes de Ishboset salieron de Mahanaim y fueron a Gabón, donde había un depósito de agua. Ahí se encontraron con Joab, hijo de Zeruía, y con los ayudantes de David, como los 2 grupos que estaban sentados uno frente al otro. Abner desafió a Joab y le dijo: deja que tus jóvenes peleen con los míos para ver quiénes son mejores y más fuertes. Joab aceptó el desafío y pasaron al frente 12 jóvenes de parte de Benjamín y de Ishboset y 12 de parte de David. Cada uno agarró de la cabeza a su contrario y le clavó la espada en las costillas, así que todos murieron al mismo tiempo. Desde entonces, ese lugar que está junto a Gabaón se conoce como Campo de la Espada. El resto de los soldados comenzó a pelear y los de David derrotaron a los de Abner. Con Joab estaban sus hermanos Abisai y Asael. Como Asael podía correr muy rápido, comenzó a perseguir a Abner, y aunque encontraban a otros soldados enemigos, solo perseguía a Abner. Cuando Abner miró hacia atrás y lo vio, exclamó: vaya, si eres tú, Asael. Y él le contestó: ¿y quién más podría ser? Entonces Abner le dijo: si lo que quieres es quitarme la espada, te aconsejo que busques a otro. Asael no le hizo caso ni lo dejó de perseguir. Pero Abner volvió a decirle: si no dejas de perseguirme, tendré que matarte. ¿Y qué le voy a decir a tu hermano Joab? Pero Asael siguió persiguiéndolo. Entonces Abner le clavó su lanza en el estómago y lo atravesó de lado a lado. Asael cayó muerto de inmediato y todos los que llegaban a donde estaba tendido se detenían a verlo. Entonces Joab y Abisai se fueron tras Abner y al anochecer llegaron a un cerro llamado Ama, que está frente a Huía, en el camino del desierto de Gabaón. Allí la gente de Benjamín se le unió a Abner y se dispusieron a pelear en lo alto del cerro, pero Abner le gritó a Joab: ya no nos matemos unos a otros, ordénale a tus soldados que dejen de perseguirme. Al fin de cuentas somos hermanos, y lo único que vamos a sacar de todo es dolor y tristeza. Joab le contestó: te juro por el Creador que si no me hubieras dicho nada, mis hombres te habrían perseguido a ti y a los tuyos hasta el amanecer. Enseguida Joab tocó la trompeta y sus soldados dejaron de perseguir a los israelitas. A partir de ese momento dejaron de pelear con ellos. Por su parte, Abner y su ejército caminaron toda esa noche por la llanura de Araba. Cruzaron el río Jordán por el atajo de Bitrón y finalmente llegaron a Mahanaim. Cuando Joab reunió a toda su gente, notó que además de haber perdido a Asael, también había perdido a otros 19 soldados de David. Sin embargo, ellos habían matado a 360 de la tribu de Benjamín que servían en el ejército de Abner. Joab y su gente enterraron a Asael en la tumba de su padre, la cual está en Belén. De allí se fueron caminando toda la noche y al día siguiente llegaron a Hebrón.